profesor Custodio presentará, por favor, a quien leerá la doctora Fernández la ponencia del profesor Ramón Llamas, que es profesor emérito de la Universidad Complutense de Madrid y director del Observatorio del Agua, y por quien lamentamos no tenerlo por cuestiones ajenas a nuestra organización y a su deseo. ¿Dónde está esta chica? ¿Dónde está Custodio? Buenos días. Lamento mucho que el profesor Llamas no pueda estar con nosotros por problemas de salud. El viaje de Madrid a Roma era en estos momentos excesivo para él y ha preparado, junto con la que lo va a presentar ahora, María Feliciana Fernández, un trabajo que va a presentar un trabajo que se centra en la encíclica Laudato Si y aborda los aspectos teológicos, éticos y pastorales relacionados. Como ustedes bien saben, son temas muy controvertidos que no son fáciles de exponer, por esto se ha preferido que sea la coautora del trabajo que los vaya a presentar ahora, y en estos trabajos se requiere diferenciar entre lo que es ética, que es el buen comportamiento humano, de lo que es moral, que es el comportamiento según la ley de Dios o la ley natural, regida por una conciencia recta. Entonces, a partir de este momento, la exposición la va a hacer la arquitecto María Feliciana Fernández en el tiempo que tenemos hecho. Bueno, muy buenos días, buongiorno, good morning. Yo hablaré en español, también castellano. Usualmente me llaman Marifeli. A ver si me escuchan bien. Bueno, puesto que vamos muy rápido, iré rápidamente y expondré los puntos que Ramón quiere dar énfasis. Lo primero es dar el énfasis al artículo de Ellen White, que no se menciona en la Laudato Si, pero bueno, fue anterior. Él vino a decir que, bueno, en el Génesis, en el punto 1.28, se menciona: creced y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, que ha convertido al ser humano en un depredador de la naturaleza. Ese mandato del Génesis entendemos bueno, que fue malentendido, puesto que el ser humano no es un dominador, depredador de la naturaleza, sino que fue para hacerle cooperador de la acción divina. Aparte de eso, Ellen White también nombró a San Francisco de Asís, un revolucionario en ese tiempo de la Iglesia Católica. Precisamente ya el Papa también lo menciona y lo pone como un ejemplo a seguir, que él mismo intentó sustituir la idea de autoridad humana sin límites sobre la creación por la idea de la igualdad entre todas las criaturas, incluyendo el hombre. Hay quienes piensan, como yo, que el medio ambiente del hombre es el universo. El hombre es un elemento de la naturaleza, no es un objeto, sino un sujeto, pues la trasciende. En los aspectos teológicos creo que hay personas más adecuadas que yo para hablar de ello aquí. Pero bueno, estudiando sobre ello, para el cristianismo, bueno, nosotros, tanto Ramón como yo, somos católicos, entonces el mundo es creación divina y el ser humano tiene por eso el deber de respetarla. Además, ha recibido el mandato de cuidarla, espiritualizarla y de perfeccionarla. Si leemos el capítulo 4, nos viene a decir que la teología, la filosofía y la ciencia coinciden
en que el orden del cosmos debe ser respetado y subraya que la Tierra es una herencia común. Quizá uno de los caracteres que ha hecho la Laudato Si sea más mediática es que pretende dirigirse a todas las religiones y culturas mediante puntos ecológicos comunes. Creo que eso es bastante importante en el punto en el que nos encontramos, donde las religiones se están dejando de lado. Un ejemplo muy claro es los pobres. Tenemos que, mediante la ciencia, donde Ramón Llamas, como científico, y yo como arquitecta, la técnica, ciencia y técnica, representamos este panel. Nosotros pensamos que para conseguir el objetivo de condiciones de vida, los avances de la tecnología son una pieza esencial. Recordemos que erradicaron las pestes que diezmaron la población europea. Pero claro, para conseguir una mayor equidad, tenemos que pretender que esa ciencia, esa técnica no se monopolicen por grupos como se está haciendo para su propio provecho y siguiendo sus propios motivos ideológicos. El Papa Francisco nos lo recuerda, que ahora mismo se está haciendo todo por pura economía, sin un sentido lógico. En la parte de ética, aquí quiero hacer un mayor énfasis, más que ética, en la parte filosófica. Vamos a tratar, bueno, esto es simplemente una parte muy pequeña de la presentación de la ponencia que presentamos. Nosotros tomamos la naturaleza, la definimos, vamos a seguir la aristotélica, que creemos que, bueno, yo creo que es quien más ha sabido, quien más ha estudiado de naturaleza. De hecho, Santo Tomás de Aquino tomó toda la visión de naturaleza de Aristóteles y la llevó al campo católico. Y aquí tenemos a Sánchez Sorondo, que es un estudioso, entonces quien mejor nos puede enseñar es él, no yo. Entonces, la naturaleza con mayúscula como cosmos y la naturaleza minúscula como ser del individuo. Entendemos que el Papa Francisco entiende la casa común como la naturaleza en mayúscula. Hemos conocido durante la preparación de este seminario a un señor, José Corral, que ha escrito un pequeño libro, que tengo aquí 2 ejemplares por si alguien los quiere, que escribe sobre una ética universal, que es lo que el Papa pues, intenta pretender. Esto es simplemente un ejemplo, pues si alguien tiene alguna aportación. No sabemos hasta qué punto es válido ese libro. La Laudato Si puede resultar para la ciencia y la técnica algo peyorativa, pero en realidad no es así, porque el Papa se refiere como objeto puramente económico, sin un valor ético. Promovidas por las diferentes religiones, siempre ha estado en lo alto. Precisamente estamos en la primera academia de ciencias del mundo. Vamos, más INRI no puede caber. ¿Acaso consideramos que la ciencia y la técnica guiada desde el hombre en la búsqueda del bien supremo son las herramientas para salir de este problema? ¿Cómo podemos establecer el precio de un paisaje o de una puesta de sol? Hay que empezar a enfocar el medio ambiente de manera diferente, pensando en la importancia del paisaje como la salud. También tenemos que acordarnos de la tragedia griega de Antígona, que siempre me la recuerda Ramón, de Sófocles, donde se muestra que hay una ley natural, en este caso divina, que va metida en nuestro ser y que está por encima de cualquier ley humana. Y eso lo tenemos todos en nuestro interior, o no lo tenemos. Parece que últimamente está reinando el no tenerlo. Me parece muy bien este seminario porque hay que unir los diversos actores sociales para llegar a una solución de consenso en el establecimiento de una ética común para todos. Para eso se necesita la virtud, para buscar y elegir el punto medio.
Bueno, la Declaración de Naciones Unidas, el Papa hace mucho énfasis en esta. Como todos sabemos, comienza en el 1945, tras las dos guerras mundiales, en las que se ve el desastre que el ser humano es capaz de hacer, pero lo que nos interesa en este seminario es que en el 2010 se establece por fin el derecho humano al agua y al saneamiento. En la primera ponencia de este panel, Ricardo Disegni nos ha dicho que el agua es de todo. Yo, como murciana, en un sitio donde hay, en teoría, poca agua y hay unas luchas de agua muy fuertes, los políticos juegan con nosotros en España. No se puede permitir eso. Ramón, por el contrario, piensa diferente a mí, que el agua es de quien le llueve, por un sentimiento. Bueno, el caso es que todos tenemos que tener un agua mínima. Por supuesto, yo, como un sitio en España, en el primer mundo, no puedo decir que no tengo agua. Hay países donde sí que es verdad que no tienen para la subsistencia. El problema de las Naciones Unidas es que hay países que no se han sumado por considerarlo basado en un modelo euroamericano. Es verdad que este modelo no es el único válido, pero sí que hay acciones éticas para cualquier ser humano, como por ejemplo la prohibición de la tortura. Bueno, aquí pues repetimos, ¿no? Pues hay ahora mismo dos extremos, ya mencionado, el antropocentrismo, que considera al ser humano como ser supremo, lo que mantiene Lynn White, y el ecocentrismo, que mantiene que la especie humana es un elemento más de la naturaleza. A nivel filosófico, sostiene la interpretación de la naturaleza como un mero concepto clase de naturaleza. Y eso sería como eliminar el concepto naturaleza en mayúsculas. Eso tiene consecuencias prácticas muy importantes, como son, por ejemplo, las normas establecidas en muchos países por el trato a los animales. No nos ponemos ni en una ni en la otra, y la Laudato Si considera la superioridad de la especie humana como la única que tiene el don de la libertad. Pero esa libertad debe respetar el resto de las especies y ecosistemas, pues si no, no respeta la suya misma. Se insiste en el respeto a las culturas y religiones aborígenes y fustiga a las que la han destruido. Como punto de partida está bien, pero hay que matizarlo. Se puede consentir el canibalismo, se puede justificar la práctica de sacrificio humano. Bueno, antes y después de la Laudato Si, sobre todo después, han habido otros seminarios, por ejemplo, el de Torre Ciudad en el 2016, donde se unieron científicos y muchos religiosos de las principales religiones, en los que coincidieron en la no oposición entre ciencia y creencias religiosas. Está claro que este tema, pues como bien ha dicho al principio el cardenal Monseñor Sánchez Sorondo, es un tema muy relevante. Lo que más me importa ahora es la parte pastoral. Poco puedo aportar yo con mi juventud, Ramón pues algo más. Aquí pues se pueden leer una serie de cosas. Creo que las aportaciones originales más importantes de la Laudato Si, como ya se ha dicho, es que habla para toda la humanidad. Y defiende propuestas muy concretas. Aquí voy a decir algo propio mío, y es que yo viví en Puerto Rico un año, donde pues, llueve pues, para mí a cantidades exageradas. Puerto Rico, como sabéis, pertenece a Estados Unidos y es el estado pues, que mejor dentro de Latinoamérica está mejor económicamente. O sea, ya había que ponerse un chaquetón de lana para ir a las clases, a la universidad. Y eso lo consideran bien, lo ven bien, porque claro, son ricos.
Eso no se puede permitir de ninguna de las maneras. Estamos siendo víctimas totales del consumismo. Tenemos que tener respeto a otros seres vivientes. La encíclica habla de un problema global y busca una posible solución global. Trata el tema del agua, obviamente por eso estamos aquí. Quiero hablar como arquitecta del urbanismo. ¿Acaso hay mayor elogio al agua que la Alhambra? ¿Se considera la Alhambra toda esa ciudad de arquitectura como algo malo y dañino? Bueno, ya tengo que parar. Simplemente no olvidemos que la civilización empieza en el Neolítico con las ciudades y las ciudades empiezan siempre en torno al agua. Los arquitectos están olvidados completamente y la filosofía. Yo no soy filósofa, pero es necesario el estudio de la filosofía. Gracias.